Muy buenos días, mis queridos hermanos. Reciban un caluroso saludo en este día tan maravilloso que nos regala el Señor. Vamos a colocar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Vamos a pedirle que Él nos hable a través de este devocional. Bendito Dios y Padre Celestial, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús que nos hables a través de esta palabra. Háblanos a través de este devocional, Señor. Que tu palabra, Dios de los cielos, nos instruya y nos aliente y nos prepare, Señor. Que esta palabra nos enseñe a conducirnos por el camino que nosotros debemos caminar. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús que nos hables a través de este devocional. Esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, los invito a que abramos la palabra en Hechos 10:4 y dice así: Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Saben ustedes, mis queridos hermanos, que Dios tiene memoria? Sí, Dios tiene memoria. Lo dice aquí la palabra del Señor. Muchas veces nosotros creemos que Dios no tiene en cuenta lo que nosotros hacemos. Pues en esta palabra que les acabo de leer, Dios le manda a decir a Cornelio que él tenía memoria de las oraciones y de las limosnas que Cornelio había hecho y había dado para el Señor. Así que hoy quiero afirmarles y que a ustedes les quede claro que Dios tiene memoria, así como tú y yo tenemos memoria, y a veces tenemos una muy mala memoria, no solemos recordar. Pues Dios en todo momento tiene memoria, y Dios en todo momento recuerda lo que nosotros hacemos. Pues Dios tuvo memoria de las oraciones y de las limosnas que este hombre Cornelio daba. ¿A quién se las daba? Se las hacía y le daba a Dios. ¿Y qué es memoria? Es la capacidad de recordar. Imagen o conjunto de imágenes, de hechos o situaciones que quedan en la mente. Así que Dios siempre recuerda y siempre recordará tus oraciones y lo que tú hagas para Él. Pues en Hechos 10:4 se llega el momento para Dios responderle a Cornelio todas las oraciones que Cornelio había hecho. Inicio leyéndoles del 10 del 1 en adelante. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Mire que dice que Cornelio era un centurión. Y dice en el 2, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿A quién le daba limosnas? Al pueblo, pero oraba a Dios siempre. Recuerden esto, iglesia, no dice que oraba de vez en cuando, sino que dice que él oraba siempre. Dice en el 3, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo:
tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Han subido para memoria delante de Dios. Recuerden el título: Dios tiene memoria de tus oraciones. Hoy quiero llevarlos por la travesía de Hechos 10 en adelante, donde habla de que había un hombre, centurión de la compañía, que él hacía limosnas y oraciones todo el tiempo a Dios. Todo el tiempo. No era de vez en cuando. No era cuando tenía ánimos o cuando no tenía ánimos, como solemos ser nosotros. Cuando manejamos ese doble ánimo, que hoy queremos y mañana no queremos hablar con Dios, que si hoy no vemos respuesta, entonces ya mañana no queremos orar. No, aquí dice la palabra del Señor que él todos los días hacía oraciones delante de Dios, pues Dios ve cada oración, cada súplica que le hacemos a él. Yo lo veo como que hoy yo siembro una oración y mañana o pasado mañana recogeré una respuesta de parte de Dios. Y hoy yo te quiero motivar e instar a que perseveres en la oración. Dice aquí que sus oraciones subieron para memoria. O sea que Dios recuerda cada oración que nosotros hacemos. Dice que se le apareció un ángel mientras Cornelio estaba orando y le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea, se llegó el momento de Dios responder las oraciones tuyas, Cornelio. Cada oración que tú hagas, niña, varón, mujer que me estás escuchando, va a llegar un momento del cumplimiento. Va a llegar el momento donde Dios responda, porque Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Dice en el versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces. Aquel yendo volvió al ser recogido en el cielo. Aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta.
y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo les he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Y me gusta mucho lo que el ángel le dice a Pedro, porque les acabo de leer donde dice que un ángel se le aparece a Cornelio y le dice que sus oraciones habían subido para memoria delante de Dios. Pero también va un ángel donde Pedro, o mejor dicho, desciende del cielo un lienzo y Dios le habla a Pedro y le dice que se prepare para ir a cierto lugar a predicar la palabra, para que fuera a la casa de Cornelio. Cornelio no era ese tipo de persona que en esa época fuera digno o fuera justo, porque dice que él era un centurión. Diría yo que que Cornelio era romano, un centurión era un soldado romano. Dios convence a Pedro cuando le dice: no llames inmundo lo que yo he purificado, lo que yo he santificado. Está hablando de que para Dios Cornelio era justo. Y me gusta, como les decía ahorita, demasiado Dios o cómo plasma la palabra de Dios lo que se dice de quién era Cornelio. Cornelio, un varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Cornelio, un varón justo. Estas eran las características de Cornelio: un varón justo, temeroso de Dios, que tiene buen testimonio. A veces queremos recibir respuestas de parte de Dios en una oración y no somos temerosos de Dios, no somos justos y no damos buen testimonio. Pero con una oración que hacemos queremos recibir una oración inmediata. Dice que Cornelio todos los días hacía oraciones, pero también dice que él era justo, temeroso de Dios y que daba buen testimonio. Dice que estos hombres que Cornelio mandó a que fueran por Pedro dan este testimonio a Pedro de quién era Cornelio. Dice en el 23: entonces haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio sabía, mire qué tremendo, Cornelio sabía que iba a llegar Pedro a predicarles la palabra del Señor. Y ya lo estaba preparando, los estaba preparando con sus parientes y con sus amigos más cercanos. Invitó a parientes y amigos más cercanos a su casa a que escucharan la palabra del Señor. Quizás no te
haces la pregunta, no te surge el signo de pregunta, ¿cuál era la oración de Cornelio? ¿Qué era lo que Cornelio oraba a Dios? ¿Qué era lo que Cornelio le estaba pidiendo a Dios? Yo creo que la oración de Cornelio era que sus parientes y sus amigos más cercanos tuvieran ese encuentro con el Señor Jesús. Yo creo que la oración de Cornelio era ser tocado por el poder del Espíritu Santo. Hoy en día las oraciones es una casa, un carro, un esposo, una situación económica muy buena. Lejos estamos a estarle pidiendo a Dios por la salvación nuestra o por la salvación de nuestra familia o la salvación de nuestros amigos. Dice que Pedro llega a la casa de Cornelio y Cornelio habla con Pedro y le dice en el 30, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9 mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Tus oraciones han sido recordadas delante de Dios. Quiero devolverme, dice la palabra del Señor. Cornelio estaba en ayunas y estaba orando. Cuando Dios habla con él y le dice, tus oraciones han sido recordadas delante de Dios. ¿Por qué crees que cada oración que tú haces, Dios no tiene memoria, o Dios no recuerda, o Dios no lo está viendo? Quiero que entendamos algo, varón, iglesia, tú que me estás escuchando. Si eres piadoso, si eres justo, si das buen testimonio y si estás orando conforme la voluntad de Dios, ten la certeza y la seguridad que Dios tiene memoria de tus oraciones y que te va a responder. En el 31 dice, y dijo Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Oración de Cornelio, oración de Pedro, fueron conectadas por medio del poder de Dios para que el uno fuera y le predicara a Cornelio y a toda su familia. Esto es lo que una vez escuché a un hombre decir, conexiones espirituales. Y dice en el 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Esto se lo dice Cornelio a Pedro, tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Mírele la certeza, la fe de Cornelio. Es que la palabra cuando dice que Cornelio es justo, justo es la persona que cree en el poder de Dios, que tiene fe. Esa es la persona justa. Pues Cornelio tenía esa certeza. Cornelio era un hombre justo, un hombre de fe, un hombre piadoso. Y él dice, nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cuando tú oras y oras y oras y esperas que en algún momento Dios va a responder, ten la certeza de que Dios está ahí.
Y dice en el 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dijo Pedro que Dios sí agrada del que le teme y hace justicia. ¿Quieres que Dios responda a tus oraciones? Teme a Dios y sé justo. ¿Quieres que tus oraciones sean respondidas? Teme a Dios y sé justo. ¿Cuántas veces te has quejado por no recibir respuesta a la oración de Dios? Porque lleva años pidiendo lo mismo. Quiero que haga retroceso. Devuélvete 1, 2, 3, 5 meses. Eres justo. ¿Le crees a Dios? ¿Vives una vida correcta? ¿Vivimos una vida en santidad? ¿Queremos recibir respuestas de parte de Dios continuamente, pero sin hacer lo que a Dios le agrada? Dice la palabra del Señor en el 36, del 10 en el 36 en adelante, que Pedro empieza a abrir su boca, a predicarles a ellos de quién fue el Señor Jesucristo y de lo que Él hizo en la cruz. Y dice en el 44, que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Deja a un lado las oraciones sin sentido. Deja a un lado las oraciones egoístas. Te invito a que hagas oración pidiéndole a Dios que tú y que tu casa sean salvos. Que la palabra del Señor llegue a tu familia. Pidámosle al Señor que nos ayude a caminar en rectitud, dando buen testimonio, haciendo lo que a Dios le agrada. Y les aseguro, conforme lo que yo he leído y conozco de Dios, que tus oraciones van a ser respondidas. Las oraciones de Dios las oraciones que tú haces delante de Dios, les aseguro que Dios las va a responder. Dice que el Espíritu Santo cayó sobre ese lugar. Y si el Espíritu Santo cayó sobre ese lugar, todos ellos fueron llenos, lo dice ahí la palabra del Señor. Entonces todos ellos conocieron del Señor Jesús y se arrepintieron. Se arrepintieron. Conocieron a través de la palabra de Dios en la boca de Pedro quién es el Señor Jesús y qué fue lo que hizo. Preocúpate por hacer oraciones. Sigue sembrando oraciones, no te canses de orar, no te canses de pedir, no te canses de vivir justamente, piadosamente, no te canses de hacer lo bueno, porque a su tiempo recibirá respuesta de parte de Dios, porque Él tiene memoria de cada oración que nosotros hacemos. Padre, te doy gracias por tu palabra y gracias porque sé
que tú nos has hablado, Señor. Te alabo y te doy las gracias, Señor. Bendigo y exalto tu nombre. Bendito eres tú, Señor, porque sé que tú siempre nos oyes. El Señor Jesús, al orar para que Lázaro saliera de la tumba, dijo: Padre, gracias, porque yo sé que tú siempre me oyes. Sé, Señor, que tú nos oyes. Padre, gracias. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén.